sentarse, hermanos. ¿Quién podrá, hermanos, contra los hijos de Dios? Dice que ningún principado, ninguna potestad puede con aquel que ha creído en el único Dios verdadero. Amén. Bien, hermanos, esta enseñanza le puse como tema cómo enfrentar Gloria a Dios. Póngase de pie un momento, hermanos. Quiero orar para poner en las manos de Dios esta enseñanza. Amantísimo Dios y Padre Celestial, eres bueno y maravilloso, mi Señor. Me pongo delante de ti, precioso Dios, para que seas tú, mi Señor, el que hable. Me pongo, mi Señor, aquí, mi Señor, delante de ti, para que seas tú, mi Señor, que conociendo el corazón de tu pueblo pueda tener esa palabra de aliento, esa palabra de ánimo, esa palabra, Señor, en el cual, Señor, tú tocas nuestros corazones. Una palabra, Señor, que nos hace, Señor, reflexionar en qué camino estamos. Esa palabra, precioso Dios, que refresca, que anima, que levanta, que exhorta. Esa palabra, Señor, que cada uno de nosotros necesitamos. Te pido que quites todo cansancio, Señor, porque muchas veces, Señor, estamos, Señor, en nuestros afanes en la semana y pareciera, Señor, que este es un lugar de dormir. Quita todo cansancio, Señor. Quita, mi Señor, todo espíritu de distracción. Que cada uno de los que están aquí puedan preparar su corazón para recibir esa palabra que necesitamos cada uno de nosotros. Porque tú empiezas a obrar en un corazón dispuesto, en un corazón hambriento, en un corazón necesitado, en un corazón desesperado por ti. Ahí es donde tú empiezas, Señor, a obrar en un corazón arrepentido que tiene hambre y sed de justicia. Empieza a obrar, mi Dios, en estos momentos, en esos corazones hambrientos, en esos corazones necesitados de ti. Espíritu Santo, habla a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? ¿Cómo enfrentar mis batallas? Deuteronomio 20, 1 y 4 dice así: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor. ¿Más grande que quién, hermanos? Más grande que nosotros. Amén. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Que tengamos miedo o que no tengamos miedo? No tengamos miedo. Dice: no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Hermanos, eso me enseña que vamos a enfrentar gigantes. Amén. Y que son más grandes que tú y que yo, pero que no son más grandes que aquel que nos salvó. Por eso dice: no tengas temor de ellos. A tus ojos, hermanos, puede ser alguien, un ejército grande. A tus ojos es más grande que tú.
Amén. A tus ojos es imposible poder enfrentarlos, pero dice, no tengas temor de ellos, porque Jehová está contigo. Amén. Y en el 4 dice, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. ¿Para qué, hermanos? Para salvarnos. Entonces, hermanos, dice que Él va, ¿qué? A pelear por vosotros. Amén. Y nos va a dar, ¿qué? Salvación. Entonces, podemos ver ahí, hermanos, algunos secretos que no son secretos, ¿verdad? Que son puntos a nuestro favor de cómo debemos enfrentar cada uno de nosotros aquellas batallas. Y si ustedes se fijan, hermanos, todos enfrentamos una batalla. Una de las batallas que Jesús enfrentó fue en el desierto con Satanás. Cuando Satanás con la misma palabra le habló. Pero ¿cómo lo enfrentó Jesús? Con la misma palabra. Amén. Le dijo, escrito está, convierte estas piedras en pan, porque Jesús tenía el poder para hacerlo. Amén. Pero ¿qué le contestó Jesús? Escrito está. Amén. Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hermanos, tú y yo también nos enfrentamos a ese enemigo. Y también nos viene ¿a qué? A tentar. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Sí? Dice que sin importar, hermanos, lo que nosotros estemos pasando, por lo que estemos viviendo, por lo que estemos atravesando, dice que no hay gigante más grande que nuestro Dios. Y dice que nosotros no debemos de tener temor. Porque una de las cosas, hermanos, que nosotros nos van a afectar en las batallas, precisamente es esa, el temor. Amén. Entonces nosotros no tenemos que tener temor porque sabemos quién va con nosotros, quién está con nosotros y quién va a pelear por nosotros. Y quiero, hermanos, llevarnos a una historia aquí en la Biblia. Cuando salió el pueblo de Egipto, nosotros podemos ver cómo sacó Dios al pueblo de Egipto, que usó a un hombre, Moisés. Y vemos que el pueblo dice que atravesó por unas plagas. Amén. Y dice que la última fue el espíritu de muerte, que se paseó por aquel lugar y dice que tocó a todo primogénito menos al pueblo de Israel. Y dice que esa fue la forma para que el pueblo, faraón, dejara libre al pueblo. Pero ¿qué creen? Dice que cuando el pueblo fue liberado, dice que Jehová habló con Moisés. Lo pueden ver en Éxodo 14, que dice que Jehová habló con Moisés y le dio lo direccionó por dónde tenía que llevar al pueblo y le dijo, lo vas a llevar que acampen junto al mar. Dice, porque yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Y dice que iba a hacer creer, hermanos, que Faraón iba a pensar que este pueblo estaba encerrado, que el desierto lo había encerrado. Pero dice la escritura que dice, pero yo me voy a glorificar en Faraón, dice, y yo voy a mostrarle al ejército de Faraón quién es Jehová de los ejércitos. Amén. Y dice, hermanos, que así pasó. Dice que se endureció el corazón de Faraón y se arrepintió de haber dejado libre al pueblo. Y dice que acomodó su carro. Y dice que mandó 600 carros de guerra. ¿Sí se pueden imaginar? 600 carros de guerra y aparte una caballería. Porque iban a ir tras el pueblo de Israel. Pero dice las escrituras que el pueblo de Israel salió con mano poderosa de Egipto. Amén. Salió con mano poderosa. ¿Sí? Entonces, hermanos, dice que así lo hizo Moisés. Dice que fue llevando al pueblo por donde las indicaciones que Dios le había dado a Moisés. Y dice que acamparon
junto al mar. Y dice, hermanos, que cuando el pueblo vio al ejército que venían sobre ellos, dice que el pueblo tuvo temor en gran manera y dice que clamó a Jehová. Y yo quiero detenerme un poco ahí en esta historia. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que ¿qué pasó con el pueblo? ¿Qué tuvo? Temor en gran manera. Y nosotros nos ponemos a pensar que clamó a Dios y que hizo lo correcto. Amén. Pero el pueblo de Dios no sabía depender de Jehová. Porque dice que clamó a Jehová e inmediatamente se fueron a quejar contra Moisés. Y el pueblo decía, ¿que acaso no había sepulcros en Egipto? Nos hiciste venir a morir aquí en el desierto. Y dice que el pueblo le dijo, preferimos regresar a servirle a Egipto que morir en el desierto. ¿Se imaginan, hermanos? Y yo quiero traer esta historia a tu vida. Amén. Porque este pueblo tenía una dependencia de un Egipto. En Egipto vivió, ¿por cuántos años fue esclavo? Tenía dependencia de un Egipto, de un faraón. Ahí comía, ahí vivía y era esclavo, pero había una dependencia. Y nosotros, hermanos, ¿cuántos de aquí son libres? ¿Cuántos de ustedes son libres? Como el pueblo de Israel que fue sacado de Egipto, fue libre, hermanos. Pero ¿cuántos de ustedes tienen temor en sus batallas? Y nosotros, yo, hermanos, podía ver que aquí un pueblo clamó a Jehová, pero que no supo esperar la respuesta de Dios, porque no es a nuestra manera, es la manera de Dios. Y como él no obtuvo respuesta, dice que fueron y se quejaron con Moisés. ¿Cuántos de nosotros no tenemos dependencias, hermanos, en el mundo? Somos libres y nos declaramos libres por Cristo, pero seguimos con una dependencia del mundo. Seguimos con una dependencia de nuestro yo. Cuando yo me convertí, hermanos, tenía una dependencia y una salida. ¿Por qué? Porque los mismos problemas, las mismas aflicciones, las mismas circunstancias de mi familia me orillaron y tomé decisiones equivocadas. Y una de ellas era estar en ambientes y en lugares equivocados. A mí me encantaban las fiestas, me encantaba el baile, me encantaba tomar. ¿Por qué, hermanos? Porque era una salida. Yo podía consumir una bebida alcohólica y pasar un momento de felicidad, para que mi realidad no la viviera en un momento. Aunque yo terminaba en esa escena, por lo regular, hermanos, yo terminaba llorando. Fue el año, hermanos, un año difícil y complicado para mí, porque se separaron mis papás y fue un año donde yo estudiaba, hacía mis prácticas y tenía que hacerme cargo de mi hogar. Entonces, ustedes sabrán el resentimiento que yo tenía hacia mis papás. Amén. Y fue en el año, hermanos, donde yo me refugié más en aquellos lugares, porque había un inmenso vacío en mi corazón. Y si ustedes se fijan, hermanos, el pueblo, cuando vio aquel ejército, dice que tuvo temor. Y decía que preferían haber muerto en Egipto que morir en el desierto, y que ellos querían, preferible, ser servidores y esclavos nuevamente de Egipto. Y nosotros venimos, hermanos, con una descendencia rebelde. Amén. Venimos con rebeldía, venimos con costumbres, venimos con dependencias, venimos con cosas, hermanos, que a Dios no le agradan. Y que realmente el día de hoy tú y yo somos, ¿qué? Libres. Amén. Yo ya había aceptado a Cristo en mi corazón cuando yo continuaba yendo a lugares indebidos. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque hay una dependencia, ¿sí? Y nosotros vemos a un pueblo que dependía de Egipto, que quería regresar a Egipto. Dice que salió con mano poderosa. ¿Cuántas veces el Señor nos muestra
grandes maravillas. Nuestros ojos ven maravillas. ¿Acaso el pueblo no vio de las plagas? ¿Cómo destruían? Amén. ¿Cómo tocaban a Egipto, pero que no les tocaba a ellos? Y dice que el pueblo de Dios salió con mano poderosa. Pero ellos, hermanos, no tenían una dependencia de Dios. Amén. Ellos tenían años que dependían de Egipto. Amén. ¿Y cuál era el propósito, hermanos, de Dios sobre el pueblo? Yo te pregunto, ¿acaso fue Faraón quien los llevó a aquel lugar? No fue su enemigo, no fue ese ejército, no fue Faraón, fue Dios el que le dio órdenes a Moisés para que acamparan junto al mar. Porque dice que Dios iba a glorificar en Faraón, que le iba a mostrar quién era Jehová de los ejércitos. Amén. Le iba a mostrar a quién, a Faraón, no al pueblo, sino a Faraón. Le iba a mostrar quién era Dios. Amén. Entonces, hermanos, cuando yo me convierto y empiezo a ir a esos lugares, yo les he testificado que precisamente fue en ese lugar, en un lugar indebido, en un lugar que no se mueve la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay borrachos, porque hay bailes sensuales, porque hay se están tocando indebidamente, porque hay malos pensamientos. Es un lugar indebido, un lugar prohibido, un lugar donde te lleva a pecar. Amén. Pero yo no lo veía así. Amén. Pero mis ojos fueron abiertos en ese lugar y empecé a mirar lo que yo jamás había visto en un lugar así. Empecé a ver bailes sensuales, cómo el hombre tocaba a la mujer. Empecé a ver borrachos, empecé a ver lascivia, empecé a ver los pecados. Yo estaba sola en la mesa, mis ojos espirituales fueron abiertos y una voz que taladraba en mi mente: tú no perteneces a este lugar. Amén. Tú empiezas a aprender, hermanos, a tener una dependencia de Dios. Dios te empieza a enseñar que eso no llena tu corazón. Amén. Y cada uno de nosotros venimos con dependencias de Egipto, con dependencias de la esclavitud. Amén. Y que Dios, es necesario que Dios nos ponga en lugares donde creemos que no hay salida. Si nosotros continuamos con la historia, hermanos, dice que el pueblo se quejó contra Moisés. ¿Por qué, hermanos? Si estaban encerrados, ¿qué iba a hacer el pueblo? Frente a ellos estaba el mar, a los lados estaba el desierto y atrás venía el ejército. Amén. Tenía 3 obstáculos: el mar, el desierto y el enemigo. Y de manera, hermanos, nosotros, imagínense los ojos de aquel pueblo que no veía salida. ¿Quién era el que debería de haber visto eso? El enemigo. No era el pueblo, hermanos. El Señor quiere que nosotros empecemos a ver con los ojos espirituales. Amén. Que empecemos a caminar y que nosotros no, ese encierro, hermanos, no era para que nosotros, para que el pueblo tuviera temor. Era para demostrarle a Faraón quién era Dios y lo que iba a hacer Dios. Amén, con su ejército. Entonces, hermanos, nosotros venimos con cosas en el pasado y que es necesario que Dios nos ponga en lugares que creamos que nosotros no tenemos salida. ¿Para qué, hermanos? Para depender completamente de Dios. Amén. Tú puedes venir, hermanos, en el mundo con una economía fascinante, pero esa ha sido tu dependencia durante años. Y el Señor va a permitir que esa dependencia se acabe. ¿Para qué? Para que tú aprendas a depender de Dios, no de un trabajo, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, vienen matrimonios con dependencia de un hombre o depende de una mujer? Y Dios nos muestra, hermanos, la fidelidad. Amén, que Él es el único que es fiel. Y nos va a enseñar aquí, hermanos, a que debemos de depender únicamente de nuestro Dios. Amén. Y bien, hermanos, en la misma historia,
a mí me ponía a pensar y a reflexionar en tantas cosas que el Señor nos ahorilla. Muchas veces en el mundo, hermanos, venimos con un carácter que el mismo sufrimiento nos ha hecho corazones duros, y que el Señor es necesario que quebre esos corazones. Amén. Yo recuerdo, hermanos, que cuando mi mamá se fue en ese año, yo fui a dejarla a la central. Una tía, una hermana de mi papá y yo fuimos a dejar a mi mamá en la central. Se llevó a mi hermanita, a la más pequeña. Entonces, cuando mi mamá se subió al camión, yo no me despedí de ella. Yo no le di un abrazo, no le di un beso. Y mi tía, recuerdo que me dijo, ¿no te vas a despedir de tu mamá? Le dije, no. ¿Por qué, hermanos? Porque nos formamos escudos. Nos formamos nosotros, a nuestro parecer, algo que no permitimos que nadie nos dañe. Amén. Y yo me acuerdo que le dije, no. Y no me despedí de mi mamá. Mi mamá se subió llorando porque problemas con mi padre. Se tuvo que ir, se fue un año. Y yo no me despedí de mi mamá. Y no lloré. Pero ¿qué tal cuando me emborrachaba? Ahí sí era el llanto. Amén. Ahí sí era desahogarme. Los mismos problemas que tenían mis papás, yo me desahogaba cuando yo ya estaba tomada. Amén. Y nosotros muchas veces llegamos, hermanos, a una iglesia, ¿sí? Y muchas veces nosotros decimos, es que en este lugar no me van a dañar. En este lugar es un lugar donde yo me siento protegida. Pero estamos equivocados, hermanos. La verdadera iglesia de Dios no te lastima. Amén. La verdadera iglesia de Dios va a caminar contigo. La verdadera iglesia de Dios te va a levantar. ¿Qué te quiero dar a entender, hermanos? Que en una iglesia tienes que entender que la misma escritura dice que hay cizaña. En la misma escritura dice que hay falsos maestros, que se meten lobos. Amén. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que estar bien listos y preparados. ¿Y qué es lo que quiere hacer Dios en cada uno de nosotros? Por eso digo, ¿cómo debes de enfrentar tus batallas? Amén. Ciertamente es clamando a Dios, pero tienes que esperar en Dios. Y tienes que hacerlo a la manera de Dios y no a tu manera. Cuando nosotros venimos con corazones duros, hermanos, no sabes qué difícil es. Es muy difícil, hermano, y te lo dice una persona que llegó con un corazón duro a una iglesia. Fue un corazón duro, ¿por qué? Porque fui muy lastimada en un núcleo familiar, donde se supone que tienes una protección, donde se supone que tiene que ser la alegría. Y estoy hablando de una familia antes de Cristo. Amén. Donde veía golpes, donde vivía vicios y donde creció una joven sin ganas de casarse. Yo no quería casarme. Dije, ¿para qué? ¿Para vivir como mis padres? No, hombre. Amén. Nosotros, hermanos, ¿cómo llegamos? Y me costó, hermanos. Me costó, hermanos, convivir con una familia en Cristo. Amén. Y como el Señor, hermanos, muchas veces no sabes de qué manera va a tratar contigo. Amén. Por eso dice, ¿cómo voy a enfrentar mis batallas? ¿Cómo el Señor se encargó de tratar conmigo? Hermanos, vinieron en una ocasión, vino una joven que por terceras personas le dijeron cosas de mí y ella llegaba, si yo estaba con una amiga, no me saludaba a mí, saludaba a la otra amiga y a mí no. Pero, o sea, era directo. Amén. De esa forma. Y entonces, hermanos, muchas veces decimos, ay, que me hubiera conocido en el mundo. Eso es basura, hermanos. Amén. No debemos de pensar de esa manera. Amén. Porque en el mundo yo me peleé con hombres. En el mundo estuve a punto de pegarle a mi madre. Yo no puedo, hermanos, pensar y venir a decir, ay, si estuviera en el mundo, no. Amén, hermanos, porque nosotros no somos como en el mundo. ¿Cómo va a tratar el Señor con cada uno de nosotros? Y saben, hermanos, ¿qué aprendí yo en esa escena? Cuando esa persona venía y no me saludaba a mí,
¿Cómo me sentía yo? Me sentía triste, me sentía mal. Pero hermanos, eso no fue una excusa ni un impedimento. Cuando me la encontraba yo, le daba la mano y le decía, Dios te bendiga. Porque nosotros somos distintos, hermanos. Porque nosotros somos diferentes. Y Dios va a permitir, hermanos, en nuestra vida y en nuestro caminar, nos va a enseñar de manera distinta. Amén. Y que no tiene que ser un obstáculo, hermanos, para nosotros detenernos. Amén. Tenemos que ver, hermanos, dice que aquellos que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Amén. Y este pueblo no podía entender, hermanos, por qué estaba encerrado en ese lugar. No podía entender, y lo único que él pudo hacer fue clamar a Dios, pero quejarse con Moisés. Muchas veces, hermanos, yo escucho que claman a Dios, pero los veo desanimados. Que claman a Dios, pero se están quejando. Que claman a Dios, pero que están dudando. Porque no es a tu manera, es a la manera de Dios. Tenemos que esperar la respuesta de Dios en nuestras vidas. Amén. Que sea Dios, hermanos, el que nos rescate de ese encierro. Y que nos va a moldear, hermano, nos va a moldear y nos va a costar. Amén. Y en otra ocasión, hermanos, es necesario que lo diga. Es necesario, hermanos, que nosotros analicemos el por qué de repente somos heridos. Porque el Señor no quiere que continúes con un corazón duro. Que tú reflexiones, cada uno de nosotros podamos reflexionar. Yo te puedo preguntar, hermanos, ¿cuál es tu mar? ¿Cuál es tu mar? Cuando Pedro, hermanos, estaba Jesús, se le dijo, ven Pedro, ven. Y dice que Pedro confiadamente empezó a caminar, hermanos, en lo sobrenatural. Porque nosotros tenemos que caminar así. No debemos de caminar como lo que ven nuestros ojos. Amén. Tenemos que tener la mirada en Cristo. Cuando tú tienes la mirada en Cristo, entonces empiezas a caminar de manera sobrenatural. No de manera entendible, no de manera razonable. Dice que Pedro empezó a caminar sobre las aguas. No se hundía. Empezó a acercarse a Jesús. El problema, hermanos, de nosotros es que quitamos la mirada de Jesús y empezamos entonces a hundirnos. Empezamos a vivir en la realidad. Empezamos a vivir en la carne. Quitamos nuestra mirada en Jesús. Otro de los errores, hermanos, que es poner la mirada en el hombre. El Señor te va a enseñar que el hombre es infiel, porque dice, maldito aquel que confía en el hombre. Tenemos que confiar en nuestro Dios todopoderoso, aquel que no falla y que es fiel, hermanos. Amén. Él es fiel. Él es fiel. Amén. Entonces, hermanos, ¿cuál es tu mar? Muchas veces, hermanos, nos ahogamos porque nos estamos moviendo en la carne. ¿Cuál es tu desierto? El pueblo, hermanos, ¿cuántos años caminó en el desierto para poder entrar en la tierra prometida? Amén. Y dice, hermanos, que solamente estuvieron rodeando la tierra prometida. ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo no estaba preparado. Porque el pueblo no sabía depender de Dios. Ustedes vean las escrituras, hermanos, cómo el pueblo se quejaba, el pueblo murmuraba, el pueblo tenía hambre, el pueblo tenía sed, el pueblo quería que en el sol se fuera cubierto, que en la noche una de fuego. Y nosotros venimos muchas veces con esa dependencia en el desierto, hermanos. Y saben, hermanos, que nosotros vemos a Dios de esa manera. Únicamente quiero la provisión de Dios, pero no quiero al Dios verdadero. Porque venimos muchas veces solamente por necesidades, únicamente. Y hermanos, dice aquí la palabra que el pueblo empezó a quejarse. Y me encanta, hermanos, la respuesta de Moisés. La respuesta de Moisés, ¿cuántos obstáculos tenía el pueblo? El mar, el desierto, y venía un ejército en contra de él. 600 carros, hermanos, y caballería. ¿Se pueden imaginar ese ejército? Y dice que el pueblo tuvo temor, un temor, hermanos, invadió completamente sus vidas de temor.
Se olvidaron, hermanos, de aquel que los libró de las plagas. Se olvidaron de aquel que los libró de la misma muerte en sus primogénitos. Amén. Muchas veces nosotros nos olvidamos porque dice que el pueblo de Dios salió con mano poderosa. Yo te pregunto, hermanos, ¿cómo saliste de tu esclavitud a tu libertad? ¿Cómo saliste de tu esclavitud a tu libertad? ¿Acaso no fue con la sangre de Cristo? Fue con mano poderosa, hermanos, porque el único que te pudo sacar de tu desierto, te pudo sacar de la esclavitud, fue el Dios Todopoderoso. Amén. Salimos de la esclavitud con mano poderosa porque Él venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y hermanos, uno de los puntos importantes que tú debes de recordar cuando enfrentas tus batallas, de dónde te sacó el Señor y cómo te sacó el Señor. Amén. ¿De dónde te sacó el Señor y cómo te sacó el Señor? Con mano poderosa. Con mano poderosa. Amén. Y fíjense, hermanos, me encanta lo que le dijo Moisés, hermanos, al pueblo. No teman. Cuando el pueblo se estaba quejando, Moisés le dijo: pueblo, no temas. Mantente firme y espera la salvación que Jehová hará contigo, porque este ejército que te persigue hoy desaparecerá y tú vivirás tranquilo, dice que respondió Moisés, hermanos. Respondió Moisés. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros, cómo debemos de enfrentar nuestras batallas? No tengas miedo. Mantente firme y espera la salvación de Jehová. Amén. Entonces no va a haber, eran 3 obstáculos, hermanos. Y cuando Moisés, hermanos, terminó esa palabra, ¿qué creen que hizo Moisés? Dice que empezó a clamar a Jehová. Y Jehová le dijo: Moisés, ya no clames. ¿Qué le dijo Jehová? Moisés, ya no clames, dile al pueblo que marchen. ¿Cómo? ¿Cómo le dijo Dios al pueblo que marchen? Pero pues si está el mar, si está el desierto y está el ejército, ¿cómo quieres que marche? ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿Para dónde voy a marchar? ¿Para dónde voy a continuar? Amén. Pero el Señor te dice: iglesia, marcha. ¿Sí? El mar no estaba abierto cuando el Señor dijo: dile al pueblo que marche, porque tú tienes que accionar tu fe, tú tienes que creer, hermanos, tú tienes que empezar a marchar. Y entonces dice que le dijo a Moisés: pon tu vara sobre el mar, y se abrieron muros para que el pueblo pasara en seco. Tú tienes que empezar a marchar. Aunque tus ojos vean un mar, aunque tus ojos vean un desierto, aunque tus ojos vean un ejército, tienes que empezar a marchar. Creerle al Señor. Porque esa es la fe, hermanos. No es por lo que nosotros vemos, es porque estamos confiados en un Dios poderoso. Que no hay un mar que nos va a detener, que no hay un desierto que nos va a detener, que no hay un ejército que nos va a detener. Porque Él nos va a defender, porque Él nos va a salvar. Amén. Hermanos, dice que el pueblo empezó a caminar en seco. Yo estaba viendo un reportaje donde dice que el mar no es cierto que se abrió, que dice que se bajó la marea y que por eso el mar, por eso el pueblo atració. Eso no es verdad, porque dice la Biblia que fueron columnas, que se puso de un lado, una columna de otro, y dice que se secó el camino para cruzar al otro lado. Amén. Hermanos, si nosotros no entendemos que el Señor permite muchas veces que nosotros estemos así y nos sintamos así para depender completamente de Él y creer que no hay mar, ni desierto, ni ejército que nos va a detener, porque Él nos va a salvar. Y hermanos, el pueblo empezó a avanzar en lo seco, pero el orgullo y el corazón duro de Faraón, ni viendo los muros, viendo el milagro, ni viendo lo que vio, cómo estaba el pueblo pasando por seco, el corazón duro dijo: vamos por el pueblo. Y se empezó, hermanos, también a pisar en el camino en lo seco. Pero dice que a mitad, hermanos, de esa trayectoria de un lado al otro, dice, se puso la columna de nube
que iba delante del pueblo, se puso atrás del pueblo. Y dice que por un hermanos no permitió que el ejército jamás tocara al pueblo. Entonces, hermanos, me enseñan que si el mar se hubiera abierto, aún de todos modos, Dios iba a pelear por el pueblo. Pero Dios quería que el pueblo viera el poder de Dios. Nosotros no podemos ver el poder de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántas veces el Señor ha abierto el mar por ti? ¿Cuántas veces nos ha dado la victoria? Amén. Porque se mueve en lo sobrenatural. Tú y yo nos movemos en lo sobrenatural. Amén. Y dice, hermanos, que cuando el ejército iba tras el pueblo, dice que se vino la columna de nube que hubo tinieblas y un trastorno se había. Provocó una fuente de ejército. ¿Y qué quedó? Eso es decir, ¡vamos por la gente! ¡Vamos! ¡Aleluya! Y luego ve sus ojos, porque no le dijo, dice, esto no va, para que no se vuelva a cerrar. Y dice, él fue decir, ¿cómo ejército? Y dice, Pedro, no. Ahora, le dijo, que era más que él haga eso. Y dijo, Ángel, ¿verdad? ¿Acaso Jesús a sanar en la cruz del Calvario? Sanar sencillo. A ver si aquí vamos a venir. ¿Va a venir más? Yo tranquilo. Tranquilo. El Jehová de los ejércitos está ahí y pelea por mí. Y me está operando. Recordó de la acción de Jehová. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, es tu mar. El ejército se ha levantado en contra de ti. Cuando yo estaba haciendo esta enseñanza, no puedo decir nombres, estamos en las redes sociales, pero sí puedo decir a esa joven que a un lado de la mano, aquí, espera ver tu victoria. Me acuerdo de él, espera tu victoria, porque el enemigo se ha levantado en contra de ti. Se ha levantado en contra de ti, pero ha habido esperar. Te has mantenido firme, entonces verás tu salvación. Tú sabes a qué me refiero, que te ha hecho guerra. Yo sé que el Señor te va a dar tu victoria. Amén. ¿Qué estamos atravesando, amado hermano? Quiero dejarte esto en el corazón. Hay tres cosas. Es el mundo, Satanás y nosotros mismos. Amén. Y a veces nosotros mismos somos nuestro mayor enemigo. ¿Sí? Porque Satanás toma la tentación. ¿Pero quién la acepta? Nosotros. Amén. El enemigo se levanta contra ti. Pero tú tienes que mantenerte antes cuando se pelea por ti. Amén. Se va a levantar, hermanos, brujo, se va a levantar gente en tu contra. Pero tú tienes que tener miedo. Tienes que mantenerte firme y tienes que ver la salvación que Dios te va a dar. Va a haber obstáculos en nuestra vida, hermanos. Obstáculos. Yo no había así. Otra vez esto, hermanos. Lo con mi familia es una sola persona. Recibí un mensaje de una amiga que Dios le da sueños. Que Dios le da sueños, hermanos. Sí. No, estábamos las dos sin casarnos. Dios le dio un sueño a esta joven. Y ese sueño se cumplió literalmente. Ella se llamaba una sombra, la rodeaba. Dice que esa sombra la esclavizaba, que la estaba atormentando. Y dice que en el sueño podía ver el rostro de esa sombra y que era con que ella se iba a casar. Faltaba muy poco tiempo para que ella se casara. Me confió y me dijo, no me caso. Pasó el tiempo, yo la veo caminando al altar. Fue su decisión, se cumplió el sueño. Se cumplió, hermanos. Porque literalmente él la esclavizaba, la golpeaba y le dio una vida muy triste. Ella, hermanos, el año pasado me mandó un mensaje. Un mensaje donde me dice, tuve un sueño sobre ti, José Luis. Y me dice, no te lo iba a decir, pero cambió todo porque el sueño me volvió a revelar el Señor ese sueño. En pocas palabras, hermanos, ella me dice, Mari, pronto te irás con el Señor. Ese fue su sueño. Pronto te irás con el Señor, y me dijo unas cosas que yo tenía que arreglar aquí en la tierra. De momento, hermanos, fue un mensaje que golpeó mi vida. Amén. Y que tuve temor. Y que empecé a cuestionar. Porque nosotros, por descendencia, hermanos, empezamos a cuestionar, empezamos a quedarnos, se nos empieza a olvidar la mano porosa que nos sacó, se nos empieza a olvidar los milagros, se nos empieza a olvidar, hermanos, todo lo bueno que hace Dios. Pero lo principal que se nos olvida, que nuestra salvación se pagó en sangre. Y ese sería el único motivo para que tú y yo nos agarráramos a Cristo, su muerte en la cruz. No ocuparíamos, hermano. Es un maestro de los milagros, es un maestro de las maravillas que nos muestra el poder maravilloso de Dios. Pero si no es suficiente, hermanos, lo que Cristo hizo por ti en la cruz, entonces ¿qué tipo de cristianos somos? Que necesitamos ver como más para creer. Que no amamos amor sincero al Dios Todopoderoso. Amamos en los momentos buenos,